Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante un breve periodo de tiempo estaremos respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal. Así que, sin más, comencemos. Aquí, Protoror dice, ¿qué piensas acerca de la naturaleza del universo? ¿Es determinista o no? Mira, el universo está regido por leyes. Eso es obvio que tú lo sabes por la complejidad de la pregunta que estás haciendo. Entonces, el universo está regido por leyes que son fijas, que ya están establecidas y que le dan un comportamiento regular. Las cosas en el universo tú las puedes predecir. El universo no es, digámoslo de una forma, no es aleatorio. Y no estoy hablando de nada de Dios, sino que no es aleatorio, o sea, sino que hay patrones fijos, tú puedes predecirlo, por eso puedes estudiarlo, por eso puedes saber cuándo será la formación de una estrella, por eso puedes calcular, por ejemplo, la velocidad de su expansión, por eso puedes también determinar más o menos cómo será su muerte, en qué tiempo, y así sucesivamente. El determinismo del universo es lo que ayuda a tu poder estudiar, por ejemplo, y entender el universo, porque tiene leyes fijas. Dice Raizel Mercedes, la gente siempre quiere buscar excusas para no someterse a Dios. Sí, eso es cierto. Yo te lo digo porque incluso en mi caso, a todos nosotros realmente nos cuesta. Nosotros quisiésemos hacer la Biblia un poquito más tolerante con el pecado, un poquito más tolerante con los deseos carnales que tenemos, pero realmente no es así. Y te lo puedo decir también que cuando yo era inconverso me costaba, no entendía cómo se podía ser cristiano, ni nada por el estilo, y uno siempre busca excusas y excusas. Todo el mundo te dice, o sea, todo el mundo, o por lo menos en este país, en Latinoamérica y América, si no es ateo, te dice que lo mejor es estar en los caminos de Dios. Pero ¿por qué no se somete? Porque hay una indisposición porque la carne batalla contra eso, porque este evangelio es sufrimiento, porque tú tienes que someterte, por ejemplo, a cosas a las cuales tu carne no quiere. O sea, tu carne quiere el pecado todo el tiempo. Sin embargo, aquí te dicen que es una sola mujer. ¿Y qué hace tu carne? Tú ves mujeres en la calle y la codicias, o sea, te sientes tentado, te sientes seducido, por ejemplo, por eso. Entonces, por eso es que las personas, pensándolo bien, todo el sacrificio que hay que hacer, prefieren abstenerse y buscar cualquier tipo de pretexto y decir que Dios es misericordioso y que lo va a salvar a todo el mundo, ese universalismo. Y entonces, por eso la gente siempre vive pataleando y tratando de llegar al cielo por su propio mérito, pero aquí hay que llegar por donde Cristo. Dice Margaret Grant, ¿debo hacer confesión de fe en la iglesia para reconciliarme o simplemente volver a congregarme? Tú simplemente tienes que volver a congregarte. Tú no tienes que hacer una confesión de fe porque tú prácticamente, si eres cristiana de verdad, no perdiste la fe. Tú contristaste el espíritu, que es cuando tú te vas en una vida de pecado, tú contristas el espíritu. En el caso del que es creyente, del que es cristiano de verdad, que es sellado por el Espíritu Santo, para que no se me confundan y empiecen a ponerme comentarios que no son. Cuando tú, por ejemplo, pecas, tú contristas el Espíritu Santo, o sea, pierde influencia sobre tu vida. Entonces, tú te vas tras eso y te apartas del camino. Es evidente, tu fe tú no la has perdido, tú has perdido la influencia del Espíritu Santo en ti por irte tras el pecado. Entonces, cuando tú sientes nuevamente esa convicción de pecado y esa necesidad de Dios, cuando tu carne llega a ese vacío que hemos sentido mucho, como yo en mi caso, yo me he ido de la iglesia, honestamente, por algo que me pasó hace un tiempo, cosa que ya no lo voy a hablar más, o por lo menos por ahora no quiero hablarlo, y yo me fui y duré un año y luego volví, y yo cuando volví no hice profesión de fe, yo simplemente recuerdo que había meditado sobre las cosas y lo que yo quería hacer, y dije sí, vuelvo nuevamente, y simplemente fui a la iglesia y me congregué y punto. Eso de hacer profesión de fe y volverte a bautizar y así sucesivamente no tiene base bíblica.
Dice la gloria de Dios. Hola, una pregunta. ¿Qué es lo que detiene al anticristo según la Biblia? Mira, Pablo había hablado con la iglesia de los tesalonicenses y él le dijo a ellos: ustedes saben lo que al presente lo detiene hasta que en su tiempo sea quitado. Pablo sabía que lo detenía y le dijo a la iglesia de Tesalónica lo que lo detenía. Ahora, Pablo escrituralmente no escribió que lo detenía. Si al Espíritu Santo que inspira a Pablo, que supervisa el escrito de Pablo, le hubiese interesado que tú supieras qué es lo que lo detiene, lo hubiese puesto. Pero como no lo puso, todo lo que yo diga es puramente especulación. Hay dos líneas, por ejemplo, de tratar ese pasaje. Los teólogos se dividen. Por un lado, algunos dicen que lo que lo detiene son el ángel Gabriel. Porque el ángel Gabriel, si tú te fijas, o creo que es Miguel, sí, Miguel, es el que tú ves en las escrituras teniendo esa batalla con Satanás. La tuvo por el cuerpo de Moisés, la tuvo por la va a tener, por ejemplo, también en Apocalipsis 12 y etcétera. Hay otros que piensan que es el Espíritu Santo, que detiene, por ejemplo, al anticristo. Y entonces que va a ser quitado el Espíritu Santo y así el anticristo va a seguir. Pero esa postura no tiene sentido. No tiene sentido porque si el Espíritu Santo es quitado, siendo omnipresente y siendo Dios mismo, entonces ¿cómo se van a convertir las personas que estén en el tiempo de tribulación? No tiene sentido. Por otro lado, yo me adhiero a la postura de que para mí lo que lo detiene son el propósito de Dios, que todavía no es el tiempo. Dios es el que lo detiene. Así mismo, por ejemplo, como hizo con Faraón, y así como ha hecho, por ejemplo, con personas como Nabucodonosor también. O sea, Dios tiene su tiempo determinado. Si tú te preguntas, ¿por qué el Mesías no vino antes? Bueno, porque Dios tenía un tiempo fijado. Por eso dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Entonces, lo que lo detiene es Dios y punto. Ni el Espíritu Santo, porque si hubiese sido él, lo pone la Biblia. Y tampoco es un ángel, porque si hubiese sido eso, lo pone la Biblia. Y tampoco la iglesia, como otras personas creen, porque de ser así, pues también lo puede puesto la Biblia. O sea, lo que puede detener a Satanás y al anticristo es Dios y sus propósitos en su momento determinado. La Biblia dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo, porque vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es probable que Dios tenga su tiempo prefijado, sus propósitos prefijados, para que luego, cuando empiece el periodo de tribulación, tratar, por ejemplo, con las personas del mundo, tratar nuevamente o no nuevamente, sino tratar absolutamente con Israel ya de forma final, y así que ellos vuelvan otra vez al Mesías y miren al que traspasaron. Dice Impacto Chequiná: hermano Feliberto, Dios te bendiga. ¿Cómo los científicos determinan los miles de millones de años? Bueno, hay varias formas. En primer lugar, a través de el fondo de microondas, por ejemplo, la radiación de fondo de microondas, en el caso del universo, estoy hablando en el caso del universo, y el tiempo, por ejemplo, en el que tarda la luz a llegar hacia nosotros, más el tiempo de expansión que tiene el universo, la velocidad de expansión y demás. O sea, a través de la luz es que ellos pueden medir cuál es el tiempo, igual que cuál es la distancia. En el caso de aquí de la Tierra, ¿cómo ellos lo miden? Lo miden a través de las capas geológicas de la Tierra. O sea, hay distintas capas geológicas y distintos colores en la Tierra de acuerdo a la profundidad. Y eso, por ejemplo, cada capa pertenece a un periodo en específico. Puede ser el Mesozoico, al Cretácico, al Pleistoceno, al Pleistoceno medio tardío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo miden a través de la capa geológica. También lo ayuda el carbono 14, también lo ayuda... se me olvidó el otro que yo sé que tiene que ver
que tiene que ver también con la luz. Y hay distintas formas en las que tú puedes medir los millones de años. Ahora, si usted me pregunta, Feliberto, ¿es absolutamente seguro los medios? No, no son seguros. Realmente no son, o sea, no son 100% fiables. Porque varía mucho, y eso tú lo puedes ver. Por ejemplo, no sé si tú estás familiarizado con el tema de los fósiles. El tema de los fósiles, por ejemplo, tú ves que cierto científico, cierto paleontólogo, paleoantropólogo, le da una determinada datación a un fósil, y sin embargo otros, usando los mismos métodos, llegan también a conclusiones que son totalmente diferentes. Por eso a mí siempre me ha fascinado la paleontología, porque hay mucha diversidad de opiniones, y la paleontología yo la comparo en cuanto a esa diversidad con los cristianos, con los evangélicos, que siempre hay como una postura diferente con respecto a los temas. Y tú dices, óyeme, pero si son cristianos los dos y tienen la misma Biblia, ¿cómo es que ellos pueden tener opiniones tan contrarias? Y así mismo sucede en la paleontología. Siempre hay ese tipo de discusiones. Para el que no sepa, yo estudié paleontología. Dice Raizel Mercedes: ¿por qué ahora quiere poner la Reina Valera como una Biblia más mala que dice traducida, pero yo sé que es traducido? Y yo supongo que no es que yo quiero, sino que quieren. Ahí le faltó una letrica. No estoy criticando la escritura, sino es para que no haya malos entendidos. Mira, pasa un tema con la Reina Valera. La Reina Valera viene del texto, en el Antiguo Testamento, del texto masorético, y en el Nuevo Testamento viene del Receptus, del texto Receptus, que es el texto recibido, que fue Erasmo de Rotterdam, el cual compiló, por ejemplo, los manuscritos griegos del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Que cuando se tradujo el texto Receptus al latín, y también cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron las revisiones a español, la hicieron a través del Receptus y el texto masorético. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo todavía no había la vasta cantidad de manuscritos que hay en el día de hoy. Entonces, eso lamentablemente, las personas se han dado cuenta de que hay manuscritos más antiguos, como el bizantino y otros, que probablemente tengan una mayor afinidad con los manuscritos originales, porque son más antiguos, otra también hay versículos y hay algunos pasajes que no se encuentran en los otros manuscritos y que tienen un origen en específico. No es, por ejemplo, que el texto Receptus lo tomaron y lo manipularon. No es así, sino que era uno de los únicos manuscritos que habían en aquel tiempo, y no había ese nivel, por ejemplo, de manuscrito que hay hoy para poder tener una mayor comprensión de los textos de la Biblia. Para el que no sepa, yo le voy a explicar un tema ahora breve. Para determinar, por ejemplo, la validez de un versículo de la Biblia y su mejor traducción y su manuscrito más fiel, se hace de la siguiente manera. Es un ejemplo básico que le voy a dar para que no se me pongan técnicos. Tú tomas Juan 1:1 para decir eso. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué pasa? Que del Nuevo Testamento hay alrededor, según se dice, de 26.000 manuscritos. Creo que son 5.000 o 26.000, uno de dos. Entonces, entre esos 26.000 manuscritos se busca Juan 1:1, los que lo contengan, Juan 1:1, y van viendo, por ejemplo, qué manuscritos respaldan la validez del Receptus, que en el Receptus aparece: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si ellos ven que la mayoría, por ejemplo, respalda ese versículo, y que los manuscritos que lo respaldan son más antiguos, están mejor preservados, por ejemplo,
y tienen mayor autenticidad por la región y etcétera, entonces ellos le dan más validez. Ellos entonces le dan más validez a la traducción, a ese versículo en específico. ¿Qué pasa entonces? Hay pasajes de las escrituras, como en el caso de Primera de Juan 5:7, que ya yo lo expliqué. Para el que no sepa, vaya a mi o puede ser a mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez, o puede ser aquí mismo en TikTok también, donde yo trato ese tema y de cómo vino a incorporarse en la Biblia, que no fue un plan macabro de vamos a añadirle esto para nosotros validar una doctrina, no, sino fue a través de un error que hubo. Por ejemplo, 1 de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué pasa? En el Receptus, ese versículo no está, honestamente no está. ¿Por qué se incorporó luego en la Vulgata Latina y posteriormente se incorporó en la Reina Valera? Bueno, viene a través de que Erasmo de Rotterdam, cuando toma lo que es la Vulgata Latina, en su primera edición y en su segunda edición, no tiene esos versículos, no tiene ese versículo en específico. Pero luego habían otros manuscritos que lo tenían, y Erasmo de Rotterdam dijo, y no eran manuscritos al griego, sino que habían traducciones al latín que tenían ese versículo en específico. Erasmo de Rotterdam nunca lo agregó y dijo que para agregarlo él tiene que verlo en algún manuscrito griego. ¿Qué pasa entonces? Que había un manuscrito griego que había sido traducido no del griego al latín, sino del latín al griego, y que donde dice: porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Al lado había una nota al margen que hacía alusión a lo que nosotros tenemos hoy como tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que el copista, cuando trae del latín al griego, lamentablemente pone la nota al margen como que es un versículo que escribió Juan. Entonces, a través de ahí se trae entonces esa palabra del latín al griego. Entonces, a Erasmo de Rotterdam encontró ese manuscrito luego, y él, a regañadientes y en contra casi de su voluntad, porque no lo quería añadir, porque sabía que quizás era de dudosa autenticidad, lo que hizo fue que lo puso, y por eso nosotros tenemos ese versículo. Eso no quiere decir que porque ese versículo lo añadieron, la Biblia no enseña la Trinidad. No, nada que ver con eso. Entonces, asimismo, la Reina Valera es de un manuscrito que era bueno para su tiempo, que era excelente para su tiempo, pero que lamentablemente hoy en día hay más manuscritos que gozan de mayor credibilidad dentro de la... Perdón. Dame arreglar esto. Hoy en día, por ejemplo, hay manuscritos que gozan de mayor aprobación que el texto Receptus. Pero eso no quiere decir que la Reina Valera es mala. No, es la que yo uso, es la que me gusta, es la que leo. Ahora, cuando voy a estudiar, yo tomo también las otras versiones de la Biblia, que también son buenas, que también son excelentes y que están más actualizadas que la Reina Valera del 60, por ejemplo, porque se han encontrado más manuscritos, porque hoy en día la crítica textual ha avanzado mucho y se sabe mejor tener una mayor comprensión del texto original. Entonces, yo uso la Reina Valera, pero hay personas que lo que quieren desprestigiarla como para decir que fue manipulada, y no ha sido manipulada, honestamente. Simplemente es un manuscrito antiguo,
pero que para el tiempo que se tradujo no habían tanto, y hoy en día como hay muchos, se tiene una mayor comprensión de los textos que sí son parte de las escrituras, las palabras que sí son parte de las escrituras, y quizás una traducción más refinada, no mejor, sino refinada, más pulida. Dice Tairi Sánchez: hey Feliberto, ¿cómo estás? Tairi, gozas de mi cariño. Dice Lenny Scott: me parece así, pues así también, como lo siempre fuerte. Pienso que los hermanos que atacan a los reformados son pelagianos sin saberlo. ¿Qué opinan? No me gusta usar calificativos porque si ellos no lo dicen que son pelagianos, pues a mí tampoco me gustaría como calificarlo. Yo, de mi parte, por ejemplo, mi doctrina es reformada, pero no del todo. O sea, no del todo, porque yo no soy amilenialista, yo soy premilenialista. Y la reforma trajo el amilenialismo del catolicismo, y el catolicismo de Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona del método interpretativo de Orígenes, que es una interpretación alegórica. Entonces, yo de forma particular acepto muchas cosas de la reforma, pero no me considero reformado del todo porque ni siquiera me congrego en una iglesia reformada. Impacto Chequina, siempre fuerte, Feliberto, siempre fuerte. Estoy buscando aquí las preguntas. Dice Elmer Scott: un rabacucu teólogo. No puedo creer que sea a mí porque yo no soy rabacucu. Pues los rabacucu no se dejan crecer barba ni nada por el estilo. Y yo realmente me corto la barba porque trabajo en un restaurante. Si no me la dejara crecer. Dice Impacto Chequina: ¿qué traducción usted recomienda, hermano Feliberto? Todas, excepto la de los testigos de Jehová. Y bueno, esa, la de los testigos de Jehová, creo que es la única que yo no recomiendo. Ya luego de ahí tú puedes usar cualquiera y son buenas, son excelentes y te pueden ayudar mucho. Tú la vas comparando. ¿Cuál es la que más te gusta? La Reina Valera. Toma la Reina Valera como base y mira cómo las otras traducen ese mismo versículo, porque eso te da una mayor comprensión de la idea central. Dice Raizel Mercedes: según yo, los hombres más usados por Dios siempre usaron y usan esa Biblia Reina Valera. No, uno usa esa Reina Valera porque realmente es la más vendida, fue la que más se difundió, y ya hoy en día a nosotros se nos hace difícil, por ejemplo, deshacernos de ella, pero las otras son igualmente buenas. La de las Américas es un texto mucho más refinado y a la línea reformada le gusta más. A mí en lo personal yo tengo costumbre con la Reina Valera, pero yo no digo ni que es mejor ni peor, simplemente una traducción igual que cualquier otra. La única Biblia que es de Dios fue la que se escribió en griego y hebreo. Luego las otras en español, en inglés y etcétera son traducciones. Dice Romel Basanta: hablamos del milenio, varón de Dios. Yo creo que tiene que ser háblanos del milenio, varón de Dios. Creo que es así. Bueno, mira, el milenio es una postura escatológica que enseña de que Cristo viene a la tierra a un reinado de 1000 años en la tierra. Que aparece, por ejemplo, la cantidad de tiempo aparece en Apocalipsis, pero la enseñanza sobre ese periodo no es necesariamente de Apocalipsis. Por ejemplo, mira aquí. Dice el texto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Dice aquí:
Dice, vi un ángel del cielo, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ojo, es evidente que la cadena no es literal, sino es un lenguaje figurado que va a expresar una verdad ahora. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, abusos, la palabra abuso, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años, se fija que uso tan reiterativo de una cantidad de tiempo, muy reiterativo, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 7 veces aparece, si mal no recuerdo, aparece de forma consistente, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y etc. Este pasaje ha traído enorme debate, históricamente. Mira, la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, siempre creyó en un reino milenial de Cristo en la tierra. Siempre. Los padres de la iglesia eran premilenial, es decir, creían que Cristo venía, ataba, por ejemplo, castigaba al anticristo y al falso profeta, y luego se ataba a Satanás. Él reinaba en la tierra en un reinado de paz. Los hombres los pecadores que estén dentro del reino se oponían al Mesías, y luego entonces recibirían su castigo. Algunas personas dicen que ¿cómo es eso que los hombres van a pecar en el tiempo del milenio? Pues bueno, eso le estoy hablando en síntesis porque quiero ir tratando ese tema al paso para que la gente lo entienda. El pecado del hombre no es por el diablo, sino por él mismo. Aun cuando Cristo esté en la tierra, dice ahí que van a haber hombres que se van a rebelar en contra de Cristo. Por eso es que cuando Satanás es nuevamente suelto, que es para la batalla final, encuentra personas que él puede engañar. ¿Por qué lo puede engañar? Bueno, lo puede engañar porque son personas que no creyeron en el Mesías. Vamos por parte. Históricamente la iglesia primitiva siempre creyó en un reino milenial en la tierra, hasta que Agustín de Hipona, en una mala interpretación que le dieron del milenio y que él lo veía como un exceso de carnalidad, él habló en contra del milenio. Como Agustín de Hipona era una persona de mucha reputación en su tiempo y que hizo un libro llamado La Ciudad de Dios. En este libro él habla, por ejemplo, sobre el reino milenial, y él lo toma desde una perspectiva más alegórica, no literal como lo tomamos nosotros hoy en día. Pero aún así, o sea, para que se me entienda, él creía que luego de 1000 años, o sea, vendría siendo como en el 1400, porque él vivió en el año 400 y pico, como que en el 1400 sí Cristo venía, porque como el Imperio Romano se había cristianizado, y el Imperio Romano era como decir hoy en día Estados Unidos, el control del mundo, el mundo completo y etcétera,
Como el Imperio Romano se había cristianizado, ellos pensaban que ellos estaban en esa época de paz que te habló el milenio. Y él decía que luego de 1000 años de esto, pues ya se acababa todo. Él entendió el milenio de esa forma. ¿Qué pasa entonces? Que esto dio pies a lo que es el amilenialismo. El amilenialismo luego fue, vía Iglesia Católica, fue la postura predominante. Siempre han habido premilenialistas, pero entonces el amilenialismo, como lo asumió la Iglesia oficial, se fue volviendo en la postura más famosa de todas. ¿Qué pasa entonces? Que la reforma, los reformadores adoptan, como son católicos, porque la gente cree que no, pero los reformadores eran católicos. Martín Lutero era católico, Juan Calvino era católico. O sea, ellos eran católicos, que con lo que estaban en contra era con eso de la justificación por obra, de las indulgencias y etcétera. Y en el caso de Calvino también con la autoridad papal, pero bueno, eso no es el tema. Y ellos lo adoptan también, pero ellos enseñan de que, de forma general, el amilenialismo enseña de que Satanás hoy en día está atado. ¿Pero en qué sentido? De que Satanás hoy en día no puede evitar la propagación del evangelio, porque ellos dicen que el propósito de Satanás, ahí dice que la razón por la que fue atado, dice para que no engañase más a las naciones. Entonces ellos dicen, hoy en día a través de la predicación del evangelio, Satanás no puede evitar que la iglesia se siga propagando. ¿Es esta la interpretación correcta del pasaje que la dicen tantos teólogos de sumamente renombre, a los cuales no voy a mencionar por respeto? No. Realmente nunca se ha impedido la predicación, la predicación de la palabra de Dios en ningún tiempo. Jonás fue a Nínive, por ejemplo, y predicó, y Nínive se convirtió. Rahab la ramera también se convirtió. Naamán el sirio también. Entonces también nosotros vemos que el Nuevo Testamento dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Los amilenialistas te dicen, sí, Satanás anda como león rugiente, pero dentro de el límite de circunferencia en el que él se puede mover, él puede engañar y hacer daño. Pero entonces tú le dices, bueno, pero mira, esa atadura no es igual a la que te menciona la Biblia. ¿Por qué? Porque esa palabra abuso, abismo, cuando nosotros lo vemos en las escrituras, en el uso de los demonios, está hablando de una zona confinada donde los demonios no pueden salir ni pueden tener actividad en el mundo físico. Dígase, cuando los demonios del Gadareno hablaron con Jesús, ¿por qué ellos no querían que Jesús lo enviara al abismo? Por la razón de que si lo envía al abismo, ellos no van a tener influencia en el mundo físico, en el mundo de afuera. Si Satanás es arrojado al abismo, es que no va a tener influencia sobre el mundo. No va a tener. Sin embargo, el amilenialismo no lo ve así. El amilenialismo ve de que Satanás, como la Biblia dice que anda como león rugiente, y sin embargo también dice que está atado, que fue atado en la primera venida de Cristo, cosa que yo no comparto. Él dice que dentro del ratio de circunferencia, o sea, dentro del límite de esa cadena, de esa atadura, él sí puede hacer daño. Ya le hablé, por ejemplo, del hecho de que dicen que el propósito era para que no engañase más a las naciones, pero, o para que no impida la predicación del evangelio. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica? Que muchas veces él se ha propuesto ir a vosotros, y él dijo en una ocasión que Satanás se lo impidió. Satanás impidió que él fuese a Tesalónica. Entonces yo no veo ahí, por ejemplo, una atadura de Satanás. Segunda Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de este siglo. Entonces yo no veo la atadura de Satanás, honestamente. Ahora, ¿qué pasa? Que hay... Wow, es que el tiempo es muy largo realmente. Yo para eso tendría que dar un estudio mejor y ir refutando uno por uno todos los argumentos del amilenialismo. Me gustaría de verdad, pero
Es una pregunta y si no voy a hacer una conferencia aquí sobre eso. Dice aquí. Explica la parte que interpretan muchos en la reunión que tuvo Dios en el cielo. Vida en planeta. No entiendo, mi hermano, esa pregunta. Dice Margaret Grant, ¿de qué se trata ser reformado siendo pentecostal? Yo creo fielmente que un reformado no puede ser pentecostal, porque son movimientos totalmente distintos. El pentecostalismo viene a partir de 1901, nace en el 1906 en la calle de Azusa en Los Ángeles, se formaliza en 1910 en adelante. El movimiento reformado viene de la Reforma, Martín Lutero, Calvino y otros, por ejemplo, que predican en contra de algunas enseñanzas católicas, que ellos querían que la iglesia se reformara, no formar una denominación aparte, sino que esa iglesia se reformara, volviera a su forma original, bíblica. Entonces, creo que no son parecidos. Dice Raizel Mercedes, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Yo creo que no. La razón principal por la que yo creo que no es porque veo un uso consistente en la Biblia de que nosotros no vamos a pasar por ese tiempo. ¿Por qué? Dice 1 Corintios, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nosotros estamos esperando a Cristo, al Hijo del cielo, el cual nos libra de la ira venidera. Hay una ira que va a venir, por ejemplo, sobre la gente, de la cual Cristo nos va a librar. Aparte de eso, nosotros vemos la segunda carta a los tesalonicenses,